¿Qué pasaría si un objeto interestelar que atraviesa nuestro sistema solar fuese en realidad una nave espacial de propulsión nuclear, enviada por alienígenas para probar cómo respondemos los humanos? Algo sin precedentes acaba de entrar en nuestro sistema solar, y los científicos están como locos intentando encontrar respuestas. El 1 de julio de 2025 se descubrió el llamado 3 Atlas, que viaja por el espacio a más de 200.000 kilómetros por hora, siguiendo una trayectoria muy difícil de explicar. Ese mismo día, la NASA detectó un objeto misterioso que se dirigía a gran velocidad hacia la Tierra, y algunos expertos de verdad, reconocidos en su campo, creen que podría no ser una roca espacial normal, o quizás ni siquiera una roca ni un fenómeno natural. Este visitante interestelar está mostrando un comportamiento a la vez familiar y tremendamente desconcertante. Aunque presenta signos de actividad cometaria con rastros de hielo de agua, su recorrido por el sistema solar está tan perfectamente alineado con las órbitas planetarias que algunos investigadores se preguntan si realmente puede ser algo natural. Este supuesto cometa está atrayendo la atención de algunos de los científicos más prestigiosos del país. De hecho, un profesor de Harvard plantea la teoría de que podría tratarse de un pedazo de tecnología alienígena. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que ya sugirió en su día que Oumuamua podría ser tecnología extraterrestre, ha coescrito un nuevo y provocador artículo en el que plantea si este 3I Atlas podría ser en realidad una sonda camuflada enviada por otra civilización. Si el 0 significa que es un objeto natural, como un cometa sin duda, y el 10 que es definitivamente un objeto tecnológico. Pero aquí viene lo más fuerte. Nuevos análisis sugieren que este objeto podría estar generando su propia luz, lo que daría la vuelta por completo a todo lo que creíamos saber sobre su verdadero tamaño y naturaleza. Suscríbete a Space Aquarius y vamos a empezar. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente con lo que nos estamos enfrentando aquí? Porque 3I Atlas representa algo realmente extraordinario en nuestro vecindario cósmico. El hallazgo fue posible gracias al sistema de alerta ATLAS, siglas en inglés de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, que funciona en Chile. Un nuevo telescopio construido para rastrear objetos que se mueven rápido en el espacio, instalado en Chile, ha captado un cometa procedente de fuera de nuestro sistema solar cruzando el cielo. Cuando los astrónomos lo observaron por primera vez, se dieron cuenta inmediatamente de que había algo distinto. Su excentricidad orbital es muy superior a 1, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente a nuestro Sol. Está simplemente de paso, y lo hace en una de las trayectorias interestelares más extremas que se han registrado nunca. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Qué estamos viendo en realidad? El telescopio espacial Hubble ha seguido a este visitante, capturando imágenes detalladas que muestran un brillo muy peculiar. Los científicos descubrieron que ese resplandor presenta un perfil de brillo inusualmente pronunciado, mucho más empinado que el de los cometas típicos del sistema solar. Ese patrón de luminosidad plantea preguntas muy profundas. Normalmente, cuando estimamos el tamaño de un objeto en el espacio, asumimos que simplemente refleja la luz del Sol. Si aplicamos ese modelo estándar, el 3I Atlas debería tener unos 20 kilómetros de diámetro para producir la luminosidad que observamos. Eso lo haría absolutamente descomunal, hasta 40 veces mayor que anteriores visitantes interestelares, como
Oumuamua o Dozelnei Borisov. Pero aquí es donde Avi Loeb y su colega Eric Quito han hecho una observación sorprendente. El perfil de luminosidad que ven es compatible con algo totalmente distinto. Un objeto que genera su propia luz en lugar de limitarse a reflejar la del Sol. Piensa un momento en las implicaciones de esto. Si el 3I Atlas es realmente autoluminoso, entonces podría ser muchísimo más pequeño de lo que calculamos al principio. Estamos hablando de la diferencia entre un coloso de 20 kilómetros y algo que quizá tenga solo unos pocos cientos de metros de diámetro. Y eso no es un simple ajuste menor, es un cambio de paradigma total en la forma en la que entendemos este objeto. ¿Y por qué es tan importante? Porque la probabilidad estadística de encontrar un asteroide interestelar auténtico de 20 kilómetros es prácticamente nula. Los cálculos de Loeb muestran que el reducido reservorio de material rocoso que flota entre las estrellas solo podría traer un objeto tan enorme a nuestro sistema solar, quizá una vez cada 10, solo años o más. El universo simplemente no tiene suficientes rocas grandes deambulando por el espacio interestelar, como para que visitas de ese tipo sean plausibles con frecuencia. Pero un objeto más pequeño, capaz de generar su propia luz. Eso cambia por completo los cálculos de probabilidad y abre posibilidades que, francamente, son difíciles de asimilar. Entonces, ¿qué podría hacer que un objeto genere su propia luz? Hay varias opciones, y no todas son naturales. La desintegración radiactiva de elementos pesados podría producir un resplandor, aunque encontrar suficiente material radiactivo en el espacio interestelar es extremadamente improbable. Otra posibilidad es la emisión térmica de fuentes de calor internas, pero eso requeriría que el objeto mantuviese temperaturas muy por encima de lo que esperaríamos solo por el calentamiento solar. O, y aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante, podríamos estar viendo iluminación artificial procedente de algún tipo de tecnología. Las observaciones espectroscópicas realizadas desde el telescopio Gemini South y el telescopio infrarrojo de la NASA han revelado fuertes señales de hielo de agua mezclado con minerales carbonáceos y silicatos. El hielo de agua muestra características que sugieren que podría ser químicamente prístino, es decir, que carece de las firmas isotópicas pesadas que solemos ver en los cometas del sistema solar. Ese agua podría haberse formado hace miles de millones de años en un entorno estelar completamente distinto, dándonos una ventana directa a cómo se forman los sistemas planetarios en otras partes de la galaxia. Pero incluso esta evidencia cometaria no resuelve el debate. De hecho, podría reforzar la hipótesis artificial de una manera inesperada. Si el 13I Atlas fuese en realidad algún tipo de sonda o nave, el polvo y el hielo que observamos podrían ser simplemente material acumulado durante su larguísimo viaje a través del espacio interestelar. Escombros cósmicos que se habrían ido depositando en su superficie a lo largo de millones o miles de millones de años de trayecto. Ahora hablemos de su trayectoria, porque aquí es donde las pruebas de que algo raro está pasando empiezan a acumularse. En su artículo ¿Es el objeto interestelar 3I Atlas tecnología alienígena?, Loeb y sus colaboradores presentan un análisis estadístico que resulta genuinamente inquietante. El 3I Atlas viaja en una órbita retrógrada, inclinada apenas unos 5 grados respecto al plano de la eclíptica, donde orbitan la Tierra y la mayoría de los planetas. La probabilidad de que esto ocurra por puro azar se calcula en torno al 0,2. Pero la cosa se vuelve aún más interesante si miramos los encuentros planetarios.
Este objeto va a pasar sorprendentemente cerca de varios planetas. Se aproximará a unos 29 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre. Alcanzará su perihelio a 1,35 unidades astronómicas el 29 de octubre. Y más tarde, se acercará a unos 33 millones de kilómetros de Júpiter. La probabilidad combinada de que un objeto interestelar cualquiera pase tan cerca de 3 planetas principales es de aproximadamente un 0,10. Eso es una posibilidad entre 20. Y hay otro detalle que está levantando muchas cejas. El 3I Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol justo cuando la Tierra se encuentre en el lado opuesto de nuestra estrella. Literalmente, no podremos observarlo durante esa fase crítica. Si alguien quisiera diseñar una nave espacial para realizar maniobras, evitando ser detectada por telescopios terrestres, ese momento sería absolutamente perfecto. Loeb llama a esto una posible maniobra solar inversa de frenado, una estrategia de desaceleración con alto empuje que permitiría a una nave interestelar reducir la velocidad e incluso permanecer en nuestro sistema solar. El hecho de que esta maniobra quedase completamente oculta a la vista de la Tierra por el resplandor solar es o bien una coincidencia increíble, o bien una muestra de planificación deliberada. Pero conviene dejar clara la postura del consenso científico. La mayoría de astrónomos que estudian el 3I Atlas creen que se trata de un cometa interestelar natural, y tienen buenas razones para ello. David Jewitt, de la UCLA, que ha estado analizando los datos del Hubble, señala que el 3I Atlas muestra firmas clásicas de comportamiento cometario. La tasa de producción de polvo medida, entre 6 y 60 quast, encaja en los rangos esperados para la actividad de un cometa. Las velocidades de eyección, de entre 20 y 2000 mph, también coinciden con lo que solemos ver en cometas normales. Además, el hecho de que aún no se hayan detectado gases volátiles, como el cianógeno o el carbono diatómico, no es nada raro. El 3I Atlas todavía está a unas 4 unidades astronómicas del Sol, más o menos a la distancia de Júpiter. La mayoría de cometas no empiezan a mostrar emisiones fuertes de gas hasta que se acercan bastante más, cuando el calentamiento solar se intensifica de verdad. La hipótesis de la autoluminiscencia también se enfrenta a serios retos. Si el 3I Atlas estuviese generando su propia luz mediante algún tipo de proceso nuclear, tendría que producir unos 10 gigavatios de energía, el equivalente a varias centrales eléctricas de gran tamaño. Mantener semejante producción energética durante millones de años de viaje interestelar exigiría o bien un suministro de combustible gigantesco, o una tecnología muy por encima de lo que hoy podemos imaginar. Los próximos meses serán una ventana de observación crítica. A medida que el 3I Atlas se acerque al Sol, deberíamos empezar a ver esas emisiones de gas características si realmente es un cometa. El telescopio espacial James Webb ya lo tiene en el punto de mira, y sus capacidades en el infrarrojo podrían revelar detalles sin precedentes sobre su perfil térmico y su emisión de energía. También existe una posibilidad muy interesante relacionada con Marte. Cuando el 3I Atlas pase cerca del planeta rojo, a principios de octubre, se está considerando utilizar la cámara HiRISE de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter para captar imágenes de alta resolución. Esto podría ofrecernos la mejor vista cercana jamás obtenida de la superficie de un objeto interestelar y quizás resolver de una vez la cuestión de si lo que vemos
es luz solar reflejada o una iluminación autogenerada. Pero lo que realmente me entusiasma de cara al futuro es el comienzo de operaciones del observatorio Vera C. Rubin. Este revolucionario centro detectará decenas de objetos interestelares cada año, lo que nos dará la muestra estadística que necesitamos para distinguir lo normal de lo verdaderamente anómalo. Imagina las implicaciones si la hipótesis de la autoluminiscencia resultase cierta. Estaríamos ante un objeto no solo iluminado artificialmente, sino además siguiendo una trayectoria calculada al milímetro a través de nuestro sistema solar. Eso representaría el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, la prueba de una visita de otra civilización. Incluso si al final el 3i Atlas resulta ser completamente natural, el misterio de su perfil de brillo ya nos está enseñando que los objetos interestelares pueden comportarse de maneras que jamás habíamos previsto, ya sea física exótica que aún no entendemos, o tecnología que todavía no somos capaces de imaginar. Este visitante está ampliando nuestra concepción de lo que es posible en el cosmos. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? El 3i Atlas sigue su viaje a través de nuestro sistema solar. Estamos siendo testigos de la ciencia en tiempo real, en uno de sus momentos más emocionantes, con preguntas fundamentales, aún sin respuesta sobre la naturaleza de este objeto. El misterio de la autoluminiscencia añade una dimensión completamente nueva a la historia. Ya sea que estemos observando procesos naturales exóticos o algo muchísimo más extraordinario, evidencia de tecnología artificial, los próximos meses serán decisivos para entender qué representa realmente el 3i Atlas. El paso cercano por Marte en octubre, el perihelio oculto y el sobrevuelo de la Tierra en diciembre ofrecerán oportunidades únicas para resolver este enigma cósmico. Con cada observación, nos acercamos un poco más a responder no solo qué es el 3i Atlas, sino qué significa para nuestra comprensión de la inteligencia y la tecnología en el universo. El universo es inmenso, está lleno de misterios, y el 3i Atlas nos demuestra que apenas estamos empezando a comprender qué es posible ahí fuera. Sea una maravilla natural o algo mucho más profundo, este visitante nos recuerda que el cosmos aún guarda secretos capaces de cambiar por completo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en la galaxia. ¿Quieres estar al día de las últimas noticias sobre nuestra galaxia y el universo? Suscríbete ya y no te pierdas los próximos descubrimientos.